Sanssouci. Argonautas, Servicios Históricos les da la bienvenida a este viaje. Capitán, Guerrero Mexica. Primer oficial, Jax. ¡Todos a bordo! Argonautas, Servicios Históricos es un podcast sobre historias, personajes y sucesos de la humanidad a través del tiempo. Los comentarios aquí expresados representan la información recabada por los locutores y pueden haber otros datos. El Guerrero Mexica y Jax te invitan a subirte a este barco con nosotros y formar parte de esta tripulación. Bienvenidos, Argonautas. Welcome, queridos argonautas. Espero que se encuentren muy bien. Por primera vez sí estamos hablando como... Bueno, no, yo estoy hablando muy mal. Mi querido Guerrero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo te lo va? Bien, mi querido Jax. Pues regresamos aquí. Bueno, hemos tenido un poquito de trabajo. Un poquito. Un poquito de trabajo, muchito. Entonces, pues... Esto repercute en el horario de las transmisiones. Sí. Pero pues aquí estamos, firme, seguro. Y de estos viajes argonáuticos, mira sí, ese término bien, bastante bien mamalón. Cañón. Nos trajimos a nuestro invitado del día, que ya tenía un ratito que no nos acompañaba. No vino el carajo. Yoelus, así desde es. el carajo. Así es. Yoelus, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Depende del horario en que nos estén escuchando nuestros argoescuchas. Aquí muy contento de otra vez estar aquí en el Argo con nuestro capitán Guerrero Mexica y con nuestro primer oficial Jax. Así es, aquí ya andamos. Tenía rato que no me bajaban del carajo porque pues vinieron las fiestas y el trabajo, pero estoy aquí de vuelta para lo que se requiera. Lo importante es que ya estás por acá, así que esto se va a poner muy bueno. Traen un tema bastante interesante, con mucha información, creo yo, y mucho datito que te va a sacar el ojo bien cuadrado, ¿verdad, mi querido muy Guerrero? Cuadrado y muy, ¿cómo llamarlo? Muy sanguinario, muy violento, muy, no sé, no hay término para esto, ¿no? Es una de las páginas más obscuras de la humanidad, ¿no? Sí, me parece tal que la más grande, ¿no? Bueno, al menos la más visible, ¿no? O sea, hay muchas aberraciones que pasan día a día que uno no ve o que son como muy pequeños, ¿no? Un asesino serial o algo así, pero como que ya organizar algo, ¿no? Utilizar fuerza, un poder mayor, ¿no? O sea, tener sometido. ¿Y de qué manera? ¿No? Creo que esa es la gran diferencia, ¿no? El gran, en este caso, holocausto, así. Sí, una gran masacre de seres humanos que se desarrolló justamente durante la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado, a mediados, digamos, del siglo pasado, pero como tú bien dices, de lo más visible, porque si algo caracterizó al siglo XX fue el genocidio de varios grupos humanos, entre ellos los de Ruanda, los habitantes de Ararat, los más visibles los judíos, pero también en el Holocausto hay que poner el énfasis en la muerte Palestina, la muerte de gitanos, de rumanos, de comunistas, de homosexuales, entonces... De testigos de Jehová que tocaban a la puerta, decía, traigo un mensaje, yo también, pásele, aquí tenemos un cuartito para vamos usted. A sentar, podemos platicarnos, ¿no? Sí, y en este caso, bueno, creo que nos vamos a centrar, bueno, más bien ustedes denos ese contexto, ¿no? En qué parte, qué zona, hacia dónde va el Argos. Sí, justamente el Argos, vamos a direccionarlo hacia, como bien dijo Yoelus, al siglo XX, pues andaremos de 1929 en adelante, 23 en adelante. Ahí estaremos navegando un poquito con las fechas. Y elegimos precisamente Auschwitz. Hace 100 años.
Lo estamos viendo atrás asesinados. Sí, prácticamente, sí, más o menos 100, 90, por ahí andamos. Pero pues sí, hablar de Auschwitz no implica únicamente viajar a una fría población en la región sur de Polonia, sino también retroceder hasta el epicentro de, justo como lo dijiste, uno de los episodios más oscuros de la historia, ¿no? Este holocausto, conocido en hebreo como la Shoah, la catástrofe. Ese es el término utilizado para referirse al genocidio del pueblo judío que el régimen nazi llevó a cabo. Los horrores se extendieron a lo largo y ancho de la geografía europea, siendo este campo donde se concentró la mayor maldad, crueldad humana, o al menos así lo dicen las cifras que están, ¿no? Y ¿qué fue el Holocausto? Según el sitio Yad Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah, el Holocausto fue la persecución y aniquilación sistemática auspiciada por el Estado por parte de la Alemania nazi entre 1933 y 1945. Durante este periodo, los judíos fueron las víctimas principales y se estima que 6 millones fueron asesinados, aunque también, diría nuestro expresidente, hay otros datos. Tenemos otros datos, quizás menos conocidos, que revelan que también se exterminaron a 21 romaníes, también conocidos como gitanos, entre 70,000 y 75,000 polacos, 14,000 prisioneros soviéticos y entre 10 y 15,000 miembros de minorías, como ya mencionábamos, testigos de Jehová, homosexuales. Negros también. Negros, sí, está bien. No eran afroamericanos, no eran afrodescendientes. Afrodescendientes, sí. Bueno, sí te vas directo a África, ¿no? Sí, ok. Y bueno, también... ¿Ahí también estaban en modalidad de esclavo? No eran poblaciones afrodescendientes que vivían a lo mejor en Polonia. Pues digo, ve el último mundial de fútbol, ¿cuántos personas africanos? No, en Alemania, Hitler hubiera no hubiera dejado jugar. No. Pero ni de broma. No, ni de tantito. Bueno, sí, en los Juegos Olímpicos de Berlín. Pero tomando que fue una guerra mundial, también muchos provenían del África, cuando en la expansión alemana por África, con Rommel como el general de África, también hay muchos prisioneros fueron a los campos de concentración. Siento como que el alemán se fue más como por el lado latino, no tanto como por el lado como el francés. No, el francés creo que sí se fue más como por la parte de Senegal, más africano. Y el alemán, su mezcla de raza se dio más como por el lado latino, ¿no? O sea, eran más bronceados, no tan africanos, no sé cómo decir la tonalidad. Más bien tiene que ver con las colonias que durante la época del imperialismo tenían los alemanes. En la parte de África, la mayor parte de colonias las tenía Gran Bretaña y Francia. Okay. Y pues los demás, Países Bajos, Alemania, Portugal, España, pues era Italia, era una minoría de lugares que tenía. Porque lo que entiendo por la parte de los negros que llegaban a América, sí llegaban como esclavos. Sí. No, entiendo que entonces allá era como tránsito de que pues subieron, llegaron y se establecieron. Bueno, ya para esa época sí. Uh-huh. Para esa época sí ya se había liberado en teoría la esclavitud ya no estaba permitida por los derechos. Uh-huh. Aquí en México como argodato, el primer presidente que lo establece como una orden constitucional de abolir la esclavitud es Vicente Guerrero, quien fue el segundo presidente del país. O sea, aunque... Muy temprana historia. Aunque Hidalgo prohíbe la esclavitud desde que se levanten armas, fue hasta el gobierno de Vicente Guerrero por allá de 1828 cuando él decide firmar un decreto donde prohíbe la esclavitud. Y tomando en cuenta que uno de los primeros presidentes afrodescendientes no fue Obama, sino nuestro Vicente Guerrero. Fue el primer presidente afrodescendiente. Sí, totalmente.
Vicente Guerrero. Es que fíjate que en la calcomanía que yo tenía para en la biografía. De hecho, por eso viene Guerrero Mexica. No se veía tan bronceado, ¿eh? O sea, no se veía, pero sí. En las monografías y en las biografías, no, porque pues había también cierta blanquitud, esta cuestión de la blanquitud, pero sí, o sea, hasta Juárez se veía más blanco de lo que era. No, Juárez era muy de Oaxaca, ¿no? Tenía un bronceado sabrosón. Pero Guerrero era muy de Guerrero, muy de Tixla Guerrero, entonces acá le movía la panza. Sí, más costeño, de esa región, de la costa. Y tomando en cuenta que los que llegaron de África, los habitantes de África, pues se establecieron en Veracruz, en Guerrero y en Oaxaca. Pero vámonos a Alemania. Sí, vámonos a la Alemania, bueno, nos desviamos un poco. Regresamos y justamente acabamos de pasar, hoy se cumpliría un mes de esta conmemoración, ya que el 27 de enero fue designado oficialmente como Día de la Conmemoración del Holocausto, designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005. Y de esta manera, pues, recordamos esta situación, y también hay otra fecha que se conoce como el Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo, el Yom HaShoah en hebreo. Esta es una efeméride nacional en Israel que comienza con la puesta del sol del día 27 del mes Nisan. Nissan. Es un comercial, ¿no? Es un buen auto. Patrocinan. Por favor. Según el calendario hebreo, y finaliza en el atardecer del día siguiente. Entonces también es un recuerdo del Holocausto por los dos lados. Bueno, en Nisan corresponde también a enero. Entonces, bueno, sería como lo equivalente. Y el Knesset, espero que se pronuncie así, si hay algún israelí, o judío que me pueda corregir. El Parlamento israelí, esa es la palabra, eligió esta fecha porque se encuentra entre el día que comenzó el levantamiento del gueto de Varsovia y el día de la independencia de Israel. También porque transcurre el tradicional periodo de luto judío, conocido como la cuenta de Omer. Entonces, por ahí es como... Los judíos son prácticos y dicen, vamos a fusionar todas estas fechas y esto se conmemora y vamos a darle un día, ¿no? Entonces, este día lo aprovechan para esto. Las Naciones Unidas en 2005 también eligen el 27 de enero y pues justo recordamos esta situación, esta gran tragedia humana, este genocidio que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Pero para poder ir un poquito a cómo llegamos a estos campos de concentración, a estos campos de exterminio, nuestro querido Joelus nos va a apoyar un poco con el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cómo es que llegamos aquí, cómo es que llegamos a esta parte. ¿Dónde estamos parados? Sí, es uno de los vicios que tenemos los que nos decimos historiadores, ¿no? Cuando te preguntan de una fecha en específico, quién sabe por qué, siempre te vas al pasado para explicar esas cuestiones, ¿no? A veces... Tiene sentido. Tiene un poco de sentido. A veces por eso dice en un capítulo de la teoría del Big Bang, Sheldon, que los historiadores parloteamos mucho. Y vaya que sí. Y lleva razón, no hay por qué decir que no. Nada que no sea cierto. Pero bueno, que no se haya visto en este sentido, sí hay que hablar de lo terrible que fue esta Segunda Guerra Mundial, que para algunos científicos sociales inteligentes del siglo XX la dividen en una gran guerra. O sea, la Primera y la Segunda Guerra Mundial la dividen realmente en una gran guerra entre principalmente Estados Unidos contra Alemania para suceder a Inglaterra. Inglaterra fue la hegemonía mundo durante el siglo XIX, es decir, el país más importante en este sistema mundo capitalista durante el siglo XIX. Inglaterra durante el siglo XIX, que bueno, tal vez en algún otro capítulo podamos hablar sobre la repartición de África, que estábamos hablando porque tenía tantas colonias Inglaterra y Francia, y Alemania llegó tarde. A Mbappé le interesa esto. Inglaterra llegó tarde. Le dio like. a esa repartición. Bueno, es principalmente una lucha entre Estados Unidos de Norteamérica y Alemania para suceder a Inglaterra como el país hegemónico. Al término de estas guerras, pues ya sabemos que llegan como triunfadores los norteamericanos y ellos van a ser el país hegemónico,
durante el siglo XX de nuestra era. Bueno, esta Segunda Guerra Mundial me gustaría dividirla para no alargar mucho mi participación en Es que vaya que es grande la Segunda Guerra. O sea, ahorita solamente nos vamos a enfocar en estos campos de concentración y me parece que nos va a faltar tiempo porque es bastante la información. Tan solo tuvimos un capítulo para los que no lo han escuchado de los últimos días de Hitler. Sí. Vayan a escucharlo, por favor. Que les recomendamos, vayan a escucharlo. Y seguramente tendremos muchos más capítulos sobre episodios en específico de la Segunda Guerra Mundial. También ya tuvimos el de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. Exacto. Pero hoy estamos hablando de campos de concentración. Sí, de campos de concentración. Y vamos a ahondar en Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. Y sobre ese pedacito de ese pastelote. Muy bien. La Segunda Guerra Mundial va a comenzar el 1 de septiembre de 1839. 1939. Ah, sí, perdón, 1939. Perdón. Anda el tiro del muchacho. Ok. En 1939, con la invasión de Polonia por parte de la Alemania de Hitler, ¿no? Va a invadir a Alemania y van a empezar a hacer las acciones bélicas sus dos principales aliados junto con Alemania, es decir, el eje Berlín-Roma-Tokio. Italia, Alemania y Japón son los que van a desatar la Segunda Guerra Mundial. Y del otro lado, en esta primera etapa, van a estar los países aliados, principalmente Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos de Norteamérica. A la Segunda Guerra Mundial la podemos dividir en dos grandes etapas. La primera etapa iría de 1939 a 1942, cuando los países del eje empiezan a ganar en todas las partes que se proponen. Alemania logró conquistar más de la mitad de Europa, Italia empezó su expansión hacia el norte de África y Japón llegó a dominar todo el Pacífico de su lado. Entonces, ahí los países del eje no tenían rivales. Y con una estrategia bastante contundente porque no se veía cómo pudieran frenarlos, ¿no? Que le llamaban la Blitzkrieg. La Blitzkrieg, que es la guerra relámpago. Okay. O sea, todo lanzaban al mismo tiempo. O sea, no te daban la oportunidad de haber estrategia por acá, por allá. No, todo vámonos, tanques, disparos. Hacían como un disparo de la línea defensiva de fútbol americano. Atacaban por todos lados en un movimiento de pinzas. ¿Como un push-push? No, eso sería la ofensiva, más bien a la defensiva. Cuando la defensiva carga para atacar al quarterback, que lo ataca por todos lados. Así era esta estrategia de Hitler. Es decir, un movimiento de pinzas envolvente, donde aislaban a las ciudades. Sí, y no daban oportunidad de reacción. Cuando ya reaccionabas, decía, ¿qué pasó? Ya nos conquistaron, ya nos ganaron, ya. Alemania logró conquistar la Europa continental en menos de 6 meses. O sea, cayeron rápidamente Polonia, Bélgica, Holanda. La parte que logró conquistar de Francia fue una subida espectacular de los ejércitos nazis y lograron dominar a todos los ejércitos de la Europa continental. Y que se rebautiza como la Francia de Vichy, ¿no? Ajá. Que es... ¿A Vichy? Vichy. ¿El DJ? No, Vichy. Es muy bueno, sueco, sí, sin la. Ya, paz descanse, pero bueno. Y la Francia de la Resistance, ¿no? De la resistencia, encabezada por Charles de Gaulle. El general que resistió a los... ¿Ustedes creen? Sí. Ajá. Y se detiene en España porque tenía ahí también pacto con Francisco Franco y España estaba con su tema de la guerra civil, terminando la guerra civil y pues estaban ahí en... No se iba a meter a un lugar donde había guerra. Decían, aparte Hitler apoyó a Franco durante la guerra civil, prestándole la aviación para bombardear las provincias vascongadas, es decir, el norte de España, y gracias a ese bombardeo es que Picasso pinta ese cuadro genial que es el Guernica. Ah, caray. Tiene relación con nazis, fíjate. Sí, todo ese... Indirecta, ¿no? Bueno, más bien con el bombardeo que vio. Claro, sí. Todo ese desastre que se ve en el cuadro, de hecho, le dijeron, ¿qué gran cuadro hizo, maestro? Y él les contestó, no, eso lo hicieron ustedes. Sí. Pero nos ibas a preguntar algo. Sí, les iba a preguntar, si ustedes, historiadores, personas cultas y de libros que aprovechan para tomar agua, si no hubiera existido la parte del genocidio
con ese poder, con ese avasallamiento. Esa palabra me gusta mucho. Me gustaría decirla de una. ¿Creen que hubiera durado más el reinado de Adolf y los del eje? O sea, porque los tenían dominados. O sea, literal llegaron a someter, dominar y todos se claudicaron, ¿no? O sea, pudo haber crecido, pudo haber sido más largo que lo que pasó si no hubiera habido genocidio. Yo siento que no, el genocidio no tiene que ver con este retroceso, que es la segunda etapa de la guerra, a partir de 1942, que viene una contraofensiva de los aliados. O sea, fuera de que ya habían posicionado de toda Francia. Uh-huh. Estoy un poco mal en la parte de, no sé si a Italia, a Inglaterra llegaron. No por el Canal de la Mancha. Por la parte de geográficamente. Sí lo intentaron. Sí, ahí lo que fue una guerra de la aviación. Entonces, ¿qué fue? Perdón, algo muy burdo, a lo mejor es algo muy fácil, pero no lo tengo en la mente. ¿Qué fue lo que detonó que interviniera el país más poderoso, Estados Unidos? ¿Qué fue que lo que dijeron, no, eso no? El bombardeo a Pearl Harbor en 1942. El de Hiroshima y Nagasaki. El de Pearl Harbor. El de diciembre del 42. Si no hubieran metido Pearl Harbor, los Estados Unidos igual no entran a la guerra. Tal vez no se hubieran metido, pero así como eran de metiches, pues... Pero se metían con menos poder. Ok. O sea, tal vez también, como apoyando. Sí. También la otra cuestión que yo sí considero un error de Hitler fue la Operación Barbarroja. Es decir... irse a Rusia. Es decir, durante los primeros años de la guerra... Tú muy bien, Jax, hiciste la tarea. No, le pregunté antes. Hitler pactó con Stalin un pacto de no agresión para que... Muy inteligente. Alemania no atacara. El pacto Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop-Molotov, como la... Muy buena banda, por cierto. Y muy buena bomba también para todos los que estamos en contra de los aparatos represivos del Estado. Tengan sus bombas Molotov. Ok. Esto no lo apoyamos nosotros. Tutorial para hacer una bomba Molotov en el enlace. No, sigan el enlace. No, pueden preguntarle a ChatGPT cómo no hacer una bomba Molotov. Guiño. Nos va a perseguir este tipo, ¿cómo se llama? El secretario de... ¿De quién? De seguridad de este país. Harfuch. Ese nos va a perseguir. Harfuch no. Harfuch te queremos. Yo siento que eso fue el error de Hitler, ¿no? Okay. La Operación Barbarroja, que fue traicionar el pacto que había hecho con Stalin. Le falló, pudo haber hecho un pacto con Estados Unidos y con Rusia y ahorita, Y en Europa se vería alemán, pero bien. Y ahí también cometió un error Stalin, porque sus generales justo le decían, pronto te va a traicionar Hitler, y Stalin decía, no, este señor es muy decente, vean ese bigote, me emana mucha confianza, este señor nunca me va a traicionar. Órale. Pero no. Ned Flanders nunca me va a traicionar. Pero sí lo traicionó. Okay. En esa Operación Barbarroja, los alemanes buscaban 3 objetivos principales. Hacia el norte, ir hacia Stalingrado, que era la ciudad como más importante y donde había... Más que Moscú en ese entonces. En ese entonces era una ciudad muy importante porque podías adquirir petróleo de los países bálticos que están hacia el norte. Okay. Hacia el centro para atacar la capital, Moscú, y quitarle... poder político. Y hacia el norte, hacia Ucrania, porque desde la época de los griegos, ya nos fuimos muchísimo, la península de Crimea siempre ha sido el granero de Europa. Es decir, ahí es donde se dan más trigo y todos los granos. Entonces, la Operación Barbarroja buscaba estos 3 puntos importantes. Okay. O sea, es como un juego de ajedrez. ¿Qué vamos a atacar? La dama, ¿a quién descuido? La torre y el rey, ¿no? Eso es lo importante. También, sí, ahorita ya otra vez vuelve a surgir ese juego que a muchos nos tuvo desvelados muchas noches, que es la época de imperios. Y el Vampire, okay. Y entonces ahí aprendimos mucho de estas estrategias. Entonces, para mí, para el vigía Joelus, lo que da un punto de inflexión a la Segunda Guerra Mundial es la Operación Barbarroja, el error de Hitler, y por parte de los japoneses el bombardeo a Pearl Harbor, que ahí es cuando los dos países con ejércitos más potentes de los 40 entran a la guerra. Y por lo que entiendo, el más mesurado fue Benito, ¿no? O sea, no o sea, sí andaba haciendo lo suyo, pero no molestó a ningún grandote, ¿no? Sí, fue como el que, yo me encargo. Fue como el que empezó, porque en estos regímenes totalitarios
Europa, el franquismo, el nazismo y el fascismo. El que sí tenía una ideología como tal era el fascismo. Okay. El nazismo no tenía tanta ideología, más bien ellos se enfocaban en la pureza racial. Pues esa era una ideología, ¿no? Sí, pero por ejemplo el fascismo apelaba a ese como ideal de la Roma antigua, de sacar todos tus ideales. Sí, es como ese nacionalismo exacerbado, tratando de retomar la grandeza histórica que en algún momento tuvo esa región. En el caso de Italia, pues el momento cumbre fue el Imperio Romano. En el caso de Alemania, justamente los imperios alemanes, ¿no? Por eso Hitler nombra como el Tercer Reich, el Tercer Reino, pues recordando un poquito el pasado histórico, y con eso les lava un poquito el cerebro a los alemanes, diciendo, pues tenemos que llegar a ser como fuimos una gran potencia en esa época cuando éramos imperio, así como en México el año que fuimos imperio, en esa época cuando fuimos imperio, y pues empieza a buscar un chivo expiatorio, ¿no? O sea, tus culpables. Me llegó mucho a la mente eso de 4T. No sé, pero bueno. Bueno, es otra cosa. Bueno, sigamos. Entonces, esta segunda parte de la guerra, que es cuando van retrocediendo poco a poco, y bueno, primero va a ser derrotada Italia con Benito Mussolini, y tú hace rato decías qué pasaba con Inglaterra, ¿no? Ahí con Inglaterra más bien fue una guerra de bombardeos. Una vez bombardeaba la aviación alemana a Londres, y al otro día contestaba Londres con el bombardeo de la Real Fuerza hacia Alemania. Y bueno, ahí si ustedes están un día de ociosos y quieren ver El Código Enigma, es una película que está en Netflix, me parece en YouTube. Esa es la que descifran, ¿no? Lo que decían, y con la máquina Enigma. Con la máquina Enigma, Ya, perdón. Esa, ya creo que de Netflix ya la quitaron. Pero creo que está en YouTube completamente gratis. Ese la hace el Doctor Strange, ¿sí? ¿no? Ajá. Ya, ok. Cumberbatch, ¿no? Se llama el Doctor Cumberbatch, ajá. Para mí es Doctor Strange. Sí. También fue Sherlock Holmes. También fue Sherlock Holmes. Muy buena, sí. Muy buena. Sí, también fue el enemigo del Capitán Kirk y de Spock en sí es cierto. De Star Wars, de Star Trek. La 2 de Star Trek. Ya me perdieron, bye. Bueno, no, ya se fueron bueno, muy ya saben, también sus datos ñoños frikis. Discúlpenos por ser frikis, Dios. Bueno, regresando. No, pero aparte brillaron los ojitos. Sí, es cierto. Cabrón, no, ni idea. Ok. Bueno, entonces cae Italia, y Estados Unidos entra a la guerra. Al declarar la guerra a Japón, también le declara la guerra a Alemania e Italia, y van a empezar a planear el famosísimo Día D, el desembarco en Normandía. Pero por su parte los soviéticos, después de poner un alto al avance alemán en la batalla de Stalingrado, que fue una de las batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial. Murieron en esa batalla, que empezó en agosto del 42 y terminó en enero-febrero del 43, murieron alrededor de 2 millones de personas. 2 millones de personas en esa batalla de Stalingrado. ¿Quiénes contra quiénes? El sexto ejército alemán contra la resistencia soviética. Aquí no me gusta... ¿Y de quién fue la mayor desbajas? De los soviéticos. De los soviéticos. Acapulco. Siempre. Ellos tienen mayoría de gente y también en la primera metieron mucha gente y madre. Y bueno, también con Napoleón, también los soviéticos. Bueno, en ese entonces sí, rusos. Ajá. Yo aquí hago la diferencia soviéticos porque en la Segunda Guerra Mundial estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Correcto. Y ellos fueron los que llevan la gran carga. De hecho, en Europa hay muchos países que consideran a los soviéticos como los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, por encima de los norteamericanos. Ellos piensan que los norteamericanos llegaron ya casi al último, pero quien llevó los muertos y quien detuvo a Hitler fueron los soviéticos. Y que de hecho se hizo una controversia muy grande ahorita con la conmemoración de la llegada a Berlín. Ajá. En mayo. Que justamente Estados Unidos... O sea, la imagen, bueno, hay una imagen muy, muy icónica, una fotografía donde están en Berlín y un soldado soviético está ondeando la bandera de la Unión Soviética
y la cambiaron y ponían la de Estados Unidos porque decían que Estados Unidos era los que habían llegado, los verdaderos ganadores, los que verdaderamente liberaron a Berlín, llegaron a Alemania y todo, fueron los estadounidenses. Okay. Quitándole el crédito a los soviéticos, pues justamente parecía que ya se había acabado esta guerra fría, esta guerra sucia, pero pues Estados Unidos e inclusive los libros de historia que nos traen a nosotros la historia, pues del final de la Segunda Guerra Mundial, nos llegan con esta parte de que Estados Unidos hizo más de lo que en verdad hizo cuando, pues justo lo que dice Joelus, los soviéticos son los que pues, más fuerte estuvieron ahí. Es que está cañón, ¿no? O sea, pues siempre el que cuenta la historia pues la va a contar a modo, ¿no? Y a nosotros nos cuentan pues, y la que nos llega acá, estando pues geográficamente de este lado, ¿no? O sea, te puedo apostar que a lo mejor los polacos y los de por allá saben más. No, y si Trump la cuenta, yo creo que va a decir que su papá estuvo ahí peleando. Y aparte Hollywood, siempre Hollywood te retrata, ¿no? La liberación por parte de los norteamericanos. Sí, el Capitán América no es Capitán... Sí. Hollywood te jode. ¿No? Sí. Claro, aunque Rusia también tiene su Guardián Rojo, que es el equivalente en Marvel del Capitán América. Y que pronto lo van a ver en la película de los Thunderbolts. ¿Eso es cuál es? Va a salir en Marvel. La nueva que viene de... Está anunciada ya en el cronograma de las películas de Marvel. Mira. A los que no lo conozcan, la van a conocer. Nota al pie, los Thunderbolts son un equipo de héroes de Marvel, pero que anteriormente eran todos villanos. Fue una idea de un enemigo del Capitán América, del Barón Zemo, de convertir a los villanos en héroes. Mira. Los Thunderbolts. Así mero. Justicia así mero. como de rayo. Terminamos hablando de los Thunderbolts. Y esto era de campos de concentración. Bueno, entonces, ¿cómo se abren las cosas? Pero bueno. Regresemos. La historia está en todos lados. No me di cuenta. ¿Qué giro? ¿En qué momento llegamos ahí? Regresemos. Después de triunfar en la batalla de Stalingrado, los soviéticos preparan la operación Bagration, que va a ser la contraofensiva soviética, ¿no? O sea, ya derrotamos aquí a los alemanes, pero ahora... como en el barrio, ¿no? Ya los derrotaste y se echaron a correr, pero vas tras ellos, para dejar un precedente. Sí, claro, que no se vuelvan a meter en tu barrio porque tu barrio te respalda. Y entonces esta operación va a ser la que va a empezar a liberar a los países que cayeron bajo el yugo nazi, principalmente Polonia y los países bálticos. Y es justamente en esta contraofensiva donde los soldados soviéticos empiezan a ver el horror de los campos de concentración. Aquí tal vez nuestro guerrero mexica, Sí, cuéntanos qué tan feo estaba, chavo. Sí, justamente, y después cambia el nombre, o sea, como que ya sabe, ¿no? Le dan como un nombre más enfocado a lo que pasó, y dicen que en un principio eran campos de concentración, y ya después de 1943 se conocen como campos de exterminio, porque en realidad eso eran. O sea, en un principio la idea surge pues nada más de a los presos, a los criminales de guerra o a los presos de otros países, se me fue el nombre de los presos de otros países. Los prisioneros. Los prisioneros de guerra. Los prisioneros de guerra. Nada más era para contenerlos, pero ya después empiezan cuando, bueno, ya lo iremos viendo, pero pues ya la idea del exterminio comienza y entonces ya dejan de ser campos de concentración para ser unos campos de exterminio. Sí, de hecho primero hacían los guetos. Por ejemplo, el famosísimo gueto de Varsovia, que lo han escuchado mucho. Es decir, a toda la población judía de Varsovia la metían en una colonia, digamos, vamos a meterla en Tepito, ¿no? Todos los que sean... Como aquí los haitianos los mandaron a Tláhuac. Sí, exactamente. Así, okay. Bardeaban esa colonia y todos... ok. Sí les daban un lugar. Sí, era así, era físicamente... Okay. Por ejemplo, en Varsovia, una parte de Varsovia, ahí metían a todos los judíos. Okay. Y esos eran los guetos. Es decir, no se podía mezclar la población judía con... O sea, no entraba ni salía nada. Punto. No, bueno, sí entraba gente
para hacer ahí algunos trabajos, algo. Pero los judíos no salían de esos guetos. Órale. ¿No? Ya, como bien dice el guerrero mexica, después de eso los empezaron a llevar en trenes, como se ve en muchas películas, como en La lista de Schindler, de los guetos, los trasladaban a estos campos de trabajo o campos de concentración, que eran más hacia, digamos, hacia el este. Ok. Hacia el este es donde llevaban a estos campos de concentración, que después se volvieron en estos campos de exterminio, porque ¿qué vamos a hacer con tantos prisioneros? Es lo que decían los alemanes. Pues sí, no nos vamos a mantener. Porque fueron alrededor, por ejemplo, en este campo de Auschwitz, fueron alrededor de 1.100.000 prisioneros los que tuvo este campo de concentración. Madres. Entonces sí fueron... Y que se va expandiendo cada vez más. En general, estos campos, los nazis los crean justo con esta intención de eliminar a los enemigos del Estado, ¿no? Ya sea encarcelarlos, dejar que se mueran de hambre, torturarlos, mantenerlos ahí como una moneda de cambio en caso de que lo lleguen a necesitar. Y la mayoría de estos prisioneros, pues ya son todos los mencionados, para no repetir. Judíos, romaníes, etcétera, etcétera, pero también a personas de comportamiento anormalmente social. O sea, si había una persona con alguna discapacidad extraña, con algún trastorno mental o alguna situación. Homosexuales. Eso ya era algo que tenías que revisarlo. Entonces no era parte. Digo, no se tiene el número exacto, o al menos yo no lo encontré, de cuántos campos hubo, pero se dice que entre los pequeños y los grandes hubo cerca de 44,000 campos de concentración. 44,000. ¿Solo en Alemania? En toda la región. Okay. Inician en Alemania, pero, por ejemplo, Auschwitz es en Polonia. Okay. O sea, es justamente en 1942 Auschwitz se convierte ya en el campo, pues, como líder por excelencia. Sí, que se llamaba Konzentrationslager Auschwitz, el campo de concentración, que estuvo formado por diversos campos de concentración y exterminio en los territorios polacos. Se llamaba inicialmente Auschwitz, que era una palabra en polaco, y los alemanes le cambian el nombre de Auschwitz a Auschwitz, que estaba a unos 43 kilómetros al oeste de Cracovia, y bajo la supervisión de Heinrich Himmler, que era oficial de las SS, conocido como el Obersturmbannführer, Rudolf Höss, que estuvo de 1943 hasta que es reemplazado por Arthur Lieberknecht y Richard Baer, que son los tres, digamos, dirigentes de estos campos de concentración. Y Auschwitz en alemán es una población cercana a Katowice, en la confluencia de los ríos Vístula y Sola en la Alta Silesia, y esta región había sido cedida a Polonia en el Tratado de Versalles durante la Primera Guerra Mundial, o sea, ya no era parte de Alemania, y justo en esta parte que dijo Joelus, cuando se da el inicio de la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia, uno de los territorios que retoman, pues es esta región donde construirán este campo en la Alta Silesia, que esta pequeña población tenía 1,400 habitantes. O sea, imagínense, 1,400 habitantes tenía esta población, y cuántos millones murieron ahí. Sí, fue terrible esto del campo de concentración, y ese es como el más emblemático. Entre otros campos de concentración podemos nombrar al de Majdanek, cerca de Lublin, en Polonia, también el de Belzec, Sobibor, el de Treblinka. Entonces, también en Alemania hubo campos de concentración. Estos sí fueron liberados por el ejército británico y por el ejército de Estados Unidos, como el de Bergen-Belsen por los británicos, y por los estadounidenses el de Flossenburg. Fueron algunos de los fuera de tenerlos como, pues sí, como animales, como pues detenidos, y con la finalidad de que los mandaran y que terminaran su muerte desviviéndolos,
¿le sacaban otro provecho los alemanes? Los ponían a hacer trabajos forzados. O sea, pero un trabajo forzado, pero vaya, ¿no los ocupaban como mano de obra de trabajadores o algo así? ¿O no? Sí. Sí, y en un inicio justo la idea de estos campos de concentración era pues para criminales, pero después Himmler le da la idea de pues debemos de utilizar a la gente, pues mínimo pues que trabajen hasta que se mueran, y ahí pues el 27 de abril de 1940, ahí cuando se decide la creación de esto, empiezan a darle cada vez más poder a Rudolf Höss, que pues él como encargado, como el Obersturmbannführer del campo de concentración y oficial de las SS, empieza a pues decir, pues empiecen a acabar, empiecen a hacer cosas. A estos primeros criminales, los primeros 30, que se conocen como los primeros 30 criminales alemanes que meten en esos campos, o sea, ellos, antes de haber judíos ahí, había criminales alemanes que estaban, o sea, su conducta no era adecuada para el Reich, los meten y posteriormente estos se van a convertir en capos con K, del recinto. Un capo, no se sabe bien la terminología del capo, muchos, la que más se le atribuye, es la de la palabra capo del italiano, ¿no? Como un jefe que va a estar vigilando. Entonces, imagínate, los que dirigían este lugar, o los que supervisaban, mejor dicho, este lugar, los capos, eran criminales alemanes. Entonces le encargas a la gente, a unos criminales, obviamente, pues los oficiales alemanes están arriba de ellos, claro. Pero tú dices, pues, tú eres criminal, pues haz lo que quieras con ellos, ¿no? O sea, hazlos trabajar. Bueno, si su finalidad era matarlos, pues el que les dejaras ahí a 30 presos, pues ¿qué? No había ahí más ley que la del oficial en turno. De hecho, hay una escena muy famosa en la lista de Schindler donde está el capo, el capitán ahí del campo de concentración, y sale como a tomar su desayuno y está practicando tiro y los empieza a disparar así como si fueran patitos de feria. Sí, lo recuerdo. Sí, que está en su balcón, ¿no? Sí. Y que saca su escopeta y ¡pum! Los empieza a disparar. Escena fuerte. Y este personaje Höss, digo, a lo mejor nos centraremos un poquito en él más adelante, pero él era muy, muy creativo, digámoslo así, ¿no? En sus propias palabras, con los castigos, la forma de morir, los trabajos. Inclusive a él se le atribuye este sistema de los capos, se le atribuye a él, y también se le atribuye la frase que estaba en la entrada del campo de concentración, que era Arbeit macht frei, el trabajo os hará libres. Entonces, qué miedo. Y esta frase la trae porque Höss estaba antes en el campo de concentración de Dachau, y pues bueno, de ahí como que retomó esa frase, pero se hizo más famosa en Auschwitz que en otro lado. Bueno, pues justamente dentro de todas estas situaciones que empezaban a darse, el campo de concentración de Auschwitz empezó a crecer y se le empezaron a añadir pisos a los barracones que estaban, como para construir celdas. Himmler y Höss pusieron en marcha varios proyectos de investigación agrícola, varios programas de agronomía, construcción de laboratorios, se hicieron drenaje en los pantanos, se criaba ganado, es decir, lo convirtieron en un lugar que poco a poco iba a ser habitable, entre comillas habitable, ¿no? Y que pues dejaban a los prisioneros, obviamente, pues que se fueran muriendo por la inanición, se le llama. La inanición, sí, les daban una ¿No sopa. les daban alimento? Sí les daban, pero era como una sopa de agua con un par de sopa cebollas, de calcetín, ¿no? O sea, verdura casi podrida, les daban apenas lo justo para sobrevivir a los prisioneros de estos campos de concentración. Y pues los ponían a hacer labores titánicas que no tenían ningún sentido. Esa zona, como dije, la de Auschwitz, estaba entre dos ríos. Entonces,
buscaban crear unos canales para alimentar de agua el lugar, pero pues la corriente del río era muy fuerte y era prácticamente imposible cavarlo, y el 80% de las personas que intentaron hacer esos canales morían al hacerlo, pero aún así decían, no, pues inténtenlo, ustedes pueden. O sea, si pudieron fregarnos a nosotros los alemanes, modo que no puedan. Además, en invierno, pues no les daban nada con qué taparse. Como se ve en los documentales, era su uniforme de rayas, que de una tela muy delgada, y entonces con los inviernos de Polonia, ahí era donde había una gran cantidad de mortandad. Órale. Porque pues, sin nutrición, en estas barracas que dijo el guerrero mexica, que eran de madera, aunque los rapaban, pues los piojos, las chinches, ¿no? Muchos animales, plagas que acababan también con estos prisioneros. Sí, no, bastante complicado. Cerca de... Y no lo dejaban desprotegido, o sea, tenían cerca de 6,500 miembros de las SS que sirvieron pues para las tareas en pos de la autorizada a partir del 42, me parece, la solución final, que Hitler, la solución final es pues ya fregarse a los judíos, porque eran el principal problema de la tragedia de que Alemania hubiera perdido la Primera Guerra Mundial, y de que después de la Primera Guerra Mundial los únicos que tenían como un poder adquisitivo estable, estabilidad económica, negocios prósperos, eran los judíos. Entonces dijo, ellos son el problema. Su chivo expiatorio, ¿no? Sí. Y que justamente esta ideología, o sea, alguna vez un alumno me preguntó, ¿y por qué no detuvieron a Hitler los mismos alemanes? O sea, ¿o por qué los soldados lo seguían? ¿A poco nada más por el verbo que tenía se la creían? Y un profesor alguna vez me dijo que él estudió en Alemania y hablaba alemán muy bien y todo. Él me dijo, es que no era tan buen orador como nosotros creemos, ¿no? O sea, le echaba ganas, pero no era tan buen orador. Sino más bien... todo su aparato ideológico estaba sostenido con una base muy fuerte. Y es que desde 1923 ya empezaban estas ideas del antisemitismo, es decir, en contra de los judíos. Y cuando Hitler fue en el 29, en 33, cuando sube. 33. En el 33, ya cuando sube ahora sí a la cúpula de Alemania, empiezan a implementar unas políticas de reeducación. En los libros de texto yo me puse a buscar información y vi varias imágenes en los libros de texto cómo ilustraban a los alemanes y a un lado ponían a los judíos, o ponían imágenes en los libros de texto donde los alemanes estaban así, no sé, muriendo de hambre, y los judíos comiendo en grandes mesas con un montón de comida. Sí. Entonces, lógicamente, si te educas bajo ese parámetro, y pasan, no sé, desde el 33, o bueno, desde antes, porque desde antes las ideas de Hitler, cuando estaba ¿quién era el canciller? ¿Desde Guillermo? No. Después de Guillermo. Antes de Hitler, se me fue el nombre. Bueno, ahorita les damos, ahorita nos acordamos. Pero, desde esa época ya estaba influenciado el gobierno por Hitler, entonces... los soldados que estaban peleando ya por lo menos tenían 15 años de educación o de reeducación antisemita. Entonces, pues ya decían, sí, ellos son el problema. Y implementó obligatoriamente su libro. Su libro fue el que lo metió. Como los libros de texto gratuitos de la escuela. Y además había juegos, por ejemplo, hay un juego que se llamaba el Judenraus, que en el juego ganaba quien sacara más judíos de Alemania. O sea, era un juego de mesa, el Judenraus, que ibas tirando y decías, me toca sacar un judío, y lo sacabas del juego y decías, yo saqué a 5 judíos, yo gané, ¿no? Entonces, y tu amigo judío al lado. Y el niño, ¿puedo jugar? Salte. Sí. Ganamos todos. Sí, ok. Sí, ¿no? Entonces, este tipo de juegos, esta ideología, incluso había películas, no sé, por ejemplo, a nosotros que nos tocó esta parte de la Guerra Fría donde Estados Unidos, todos los villanos eran rusos, soviéticos y demás. ¿Todos sus villanos eran judíos? Los villanos eran judíos, ¿no? Órale. Entonces, esa es como la parte de la propaganda nazi.
de Hitler y un poco antes de Hitler, que tenían ese control de que no solo la parafernalia que te vendían una Alemania todopoderosa, grandiosa, hipernacionalista, su ideología a todos los niveles. Lo preocupante es que no solamente la utilizó Hitler, o sea, la utilizaron también Stalin. Stalin en la Rusia soviética hizo lo mismo. Hirohito en Japón. Pol Pot, que fue el dictador de Birmania, cuando una de las peores masacres, también borró toda la historia y lo hizo. Los mismos gringos en sus cómics, ¿quién eran los malvados en esa época? Los rusos, pero también los chinos. Por ejemplo, el primer enemigo de Iron Man es un chino, es el mandarín. El mandarín. Entonces, vienen estas cuestiones. También en Estados Unidos hubo campos de concentración para japoneses. Poco se sabe de eso, pero los norteamericanos también tuvieron su campo de concentración. Bueno, los norteamericanos hoy en día tienen su campo de concentración llamado Guantánamo. Claro que es tienen. Ahí tienen Cuba libre. Sí, literal. También los japoneses tuvieron su campo de concentración, principalmente Pero ese campo sigue actualmente. Sí, claro. Guantánamo hoy en día está activo. Y también hay un gran campo de concentración de los judíos que se llama la Franja de Gaza, ¿no? No se cuenta eso, pero es un gran campo de concentración, es un también genocidio por parte del pueblo del gobierno israelí contra el pueblo. Sí, no están tan libres de pecado, ¿no? O sea, ahora sí que hay muchas piedras por ahí que tirar. Pero hay una analogía que alguna vez leí de que el oprimido cuando llega al poder, como ya sabe lo que es ser oprimido, sabe cómo oprimir. Entonces, eso es como lo más peligroso. Porque, está más cabrón eso. Sí, porque claro. con estas ideologías radicales y extremistas de los que llegan, pues lejos de buscar un beneficio para la sociedad o buscar el bien común, no sé cómo chingarte. Saben cómo, claro. porque ellos sufrieron eso. Claro. Si tienes un hijo, ya sabes cómo se va a ir de pinta. Sí, ya te la sabes todas. Exacto. Sí. Y esa mochila, a ver, pásamela para acá. Sí. A ver, hijo, ven tantito. Así de, ya llegué, papá, ya me voy a dormir. No, a ver, ven, sóplame. Exacto, ¿no? O sea, uno ya se la sabe, ¿no? Entonces, eso es más peligroso a que te llegue un fresita que todo paz y amor, ¿no? Es como últimamente el meme que se puso de moda de yo doy consejos no porque sea muy sabio, sino porque ya fui tarugo y pasé por ahí. Yo pensé que iba a ser así el de no, acepto, y se echaba a correr así, pero ese me gusta mucho, no es meme, pero es video. Pues Guerrero y Joelus, no sé si ustedes lo ven pertinente, pero creo que podemos darle, pues, seguirle el que viene, ¿no? En el próximo capítulo. Sí, todavía quedan algunas hay muchísimo cosas. Se nos fue el tiempo con toda esta situación del contexto y de esta situación pero viene lo bueno, viene lo más importante. Viene ahora todo sí el desarrollo. Yo creo que nos vamos a ir directo en el próximo capítulo a los campos de concentración de Auschwitz. A todos los horrores. Y detallitos que pasaron allá adentro, cómo operaban, cómo los castigaban, cómo morían, cómo los seleccionaban, cómo llegaban, cómo los mataban. ¿Por qué ese lugar? Y bueno, y ahorita recordando, Jax, una idea que dijiste hace rato de qué hubiera pasado o los alemanes hubieran llegado más lejos o si hubieran ganado, si se hubieran aliado correctamente o si Hitler no hubiera hecho. Hay un libro que escribió Philip K. Dick y que después lo hicieron serie, que está en Amazon Prime Video. Que se llama The Man in the High Castle, que justo narra esta parte, ¿no? De que los alemanes pues ganan y hay una nueva Alemania, un cuarto Reich ahí en Estados Unidos, porque pues ahí es Alemania, ahí están los nazis, está muy bien. A mi parecer, las primeras 2 temporadas fueron muy bien adaptadas del libro. Ya lo siguiente, ya no tanto, pero el concepto está muy interesante. Véanlo, también es una buena opción para Repite el nombre, por favor. The Man in the High Castle. In the High Castle. Amazon Prime Video. Prime Video. Todos tenemos Prime. Todos tenemos Prime. Si no, hay maneras de buscar. Y si no, pues ya la vieja confiable, ¿no? YouTube. Pero bueno, muchas gracias, chicos. Pongamos hasta aquí una pausa. Muy bien. Y nos escuchamos la próxima semana. Sí, claro. Va, que va. Bueno, hasta luego. Y en alemán, Auf Wiedersehen. Y nos vemos el próximo capítulo, porque recuerden que la historia y la cultura son para todos y son
gratis. Hasta luego. Adiós. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Sanssouci Producciones. Nos escuchamos la siguiente semana. Excelente día. Bye.